Perfecto, muchísimas gracias Alex por la invitación a este webinar y por la invitación a participar en este esfuerzo por internacionalizar franquicias peruanas y traer franquicias del exterior, que es un poco el enorme trabajo que está haciendo PMKT en América Latina en los últimos años, ¿no? A ver, la idea es una presentación bastante corta, pero bien enfocada hacia el tema que nos planteó PMKT. La estoy descomponiendo básicamente en tres acápites y un poco recogiendo la experiencia en el rubro y recogiendo un poco la experiencia en el sector público, privado, académico y de cooperación alrededor del desarrollo de negocios internacionales y particularmente en este caso de las franquicias, ¿no? De hecho, como digo, la presentación tiene tres acápites cortos. El primero es una mirada de lo que está pasando afuera, con foco particularmente en las megatendencias y algunos comentarios de coyuntura. Luego aterrizar un poco, entender la evolución de la economía peruana en tres tramos hasta antes de la pandemia, el impacto de la pandemia focalizado en el año 2020 y 2021 hacia adelante. Obviamente no tenemos una bola de cristal para saber exactamente qué pasará, pero se puede especular escenarios sobre qué va a pasar hacia adelante en nuestro Perú, ¿no? Y a partir de eso aterrizar a este mundo de los negocios internacionales y de las franquicias específicas de Perú en el mercado peruano y hacia afuera, ¿no? Para tratar de entender cómo se vendría la ola hacia adelante. Entonces, en el primer punto, básicamente, como les decía, yo le doy particular énfasis más que a los temas de coyuntura, lo que está haciendo la Reserva Federal Americana, los bajos niveles de crecimiento en Europa y Estados Unidos proyectados para este año 2023, que no es un año fácil, pero más que eso, referirme a las megatendencias. Y por eso parto de esa reflexión que compartimos en alguna reunión previa, que lo revela este personaje, Enrique Elías, que fue sobreviviente a ese vuelo que aterrizó de manera forzada hace 10 años en el río Hudson y que motivó la película de Tom Hanks. Él tiene un TED de 3 minutos que se titula Las tres cosas que aprendí cuando se iba a estrellar mi avión. Él cuenta su anécdota. Él estaba en ese vuelo comercial, estaban cerca del aeropuerto de John F. Kennedy, suena un sonido raro, fuerte, le pregunta a la aeromoza qué estaba pasando y la aeromoza le dijo, hemos perdido un motor, pero no se preocupe, el avión aterriza sin un motor, está preparado para eso, ¿no? Se sienta, se pone el cinturón y vuelve a sentir algo similar, un sonido similar. Y antes de que siquiera le preguntara nuevamente a la aeromoza, el piloto de la nave dijo, prepárense para el impacto, ¿no? Entonces entendió lo que iba a pasar, muy probablemente morirían, y refleja en ese TED tres ideas. Me quedo con la primera de ellas para sembrar la curiosidad y que vean el TED en algún momento. ¿Qué es esta? Todo cambia en un instante y él cuenta hasta irónicamente que no posterga nada, ni siquiera el tomarse un buen vino en su casa, no espera la gran ceremonia o el gran evento, sino cada vez que tiene la oportunidad lo hace y lo aprovecha. Y eso es bien importante porque la propia pandemia nos ha enseñado eso. Yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido pues en octubre, noviembre de 2019, imaginarse todos los cambios que iban a haber en el planeta producto de este COVID-19, ¿no? Ahora, si vemos en general la evolución de esas megatendencias, si nos centramos en algunas de ellas, vamos a ver el enorme impacto que ha tenido, por ejemplo, la genómica, la criptología, la robótica, que hace algunos años uno las mostraba y parecían temas de futurología. Hoy de futurología nada, o sea, muchas de las empresas peruanas mediano grandes ya han Tiene incorporado la robótica hace rato. Y buena. ¿alguien tiene micro encendido? ¿Alguien tiene micro encendido? Entonces, la robótica está presente hoy día en muchas industrias. Yo mencionaba como ejemplo en alguna reunión previa, visitando la empresa de Samuel Glaser, que falleció justamente por esa época, en 2017, 2018. Él ya estaba importando robots para Sierra Rey, que es la empresa que hoy día gerencia a su hijo Alex. Y cada robot que él importaba en ese momento desplazaba a 7 operarios de antes. Ese simple hecho, a manera de un ejemplo muy puntual, significa un tremendo jaque a los sistemas de formación técnica, un TechSoup, un Senati, que o replantean todo su enfoque y su propuesta de valor o desaparecen como institución formativa
porque hoy día tienen que preparar a los operarios para que sepan coexistir con el robot. Y si no son capaces de eso, desaparecerán del mercado como oferta académica, y además significará para el país que la robótica va a significar mayor desempleo y mayor subempleo, ¿no? Entonces, cada una de estas megatendencias, la genómica que está trayendo transformaciones alucinantes en el mundo de las frutas, hortalizas, donde como ven en pequeño ahí en una de las fotos, se están desarrollando hace rato sandías cuadradas, tomates rectangulares, que te permiten un aprovechamiento de espacio que en la fruta normal no aprovechas. Yo he exportado pereciles frescos y tiene siempre un 12% de espacio no utilizado. Vía genómica están cambiando la forma del producto para permitir un aprovechamiento de prácticamente el 100% del espacio. Eso es competitividad pura y dura. Eso es lo que se llama una ventaja competitiva, ¿no? No una ventaja comparativa. Acá seguimos hablando de clima, de suelo, que por supuesto son ventajas importantes, pero esto es tecnología. Esto es mejora de productividad. Esta es la posibilidad de llegar mucho más competitivo al mercado. Entonces, estos son enormes cambios y hay muchísimo de eso. Obviamente la revolución tecnológica es algo que no ha empezado con la pandemia ha sido claramente un acelerador, pero miren en este gráfico que hemos puesto acá, lo que implica una comparación fría entre una empresa que crece bajo el modelo tradicional versus una empresa que nace con la tecnología como parte de su ADN. Miren solamente el primer recuadro, ¿no? BMW, una empresa que todos conocemos, que tiene 105, 106 años de historia, tiene a nivel mundial 122.000 empleados. ¿Alguien tiene micro, por favor? ¿Alguien tiene micro? Tiene 122.000 empleados y su valor de mercado es 56.000 millones de dólares, o sea, 56 billones gringos. Eso equivale más o menos a un cuarto del PBI de Perú, para tener una referencia, ¿no? Y en el caso de Uber, que muchos deben conocerla más, tiene no más de 100 años, tiene tan solo 13, 14 años de historia. No tiene 122.000 empleados, tiene solo 7.000 y vale más que BMW. 62 billones de dólares, ¿no? Y lo propio si hacemos una comparación entre Marriott y Airbnb, Walt Disney y Facebook, Walmart y Alibaba, para tener una idea del enorme impacto. Las empresas que nacen con este ADN tecnológico crecen a una velocidad sorprendentemente superior y en algunos casos terminan desapareciendo a la empresa del modelo tradicional. Eso se lo reflejo para entender que las empresas están obligadas a mirar el comportamiento de las megatendencias y si no lo hacen, su futuro puede ser el que tuvo Kodak, el que tuvo Blockbuster, el que tuvo Nokia, empresas que hace unos años nos sonaban bastante familiar y hoy día desaparecieron del mercado por subestimar la evolución de las megatendencias. En el caso de Kodak, explícitamente el CEO de la Kodak dijo que la fotografía digital no era una competencia para ellos y 18 meses después Kodak, que era la líder absoluta en el mercado, en el mundo de la fotografía, desapareció, ¿no? De hecho, hay indicadores demográficos que para fines de las franquicias y otros negocios son fundamentales. Identificar el nicho y el comportamiento de los centennials, de los millennials, de la población adulto mayor es fundamental. Hay muchos negocios de franquicias y negocios no franquiciados que se focalizan en un mercado en particular. Miren el mundo de los centennials, donde a un centennial tú le dices, yo soy el banco de crédito y le ofrezco un financiamiento a 25 años para que se compre un departamento, el centennial se ríe en mi cara. O sea, el centennial me dice, oye, en 2 años yo pienso estar muy probablemente en Singapur, probablemente después en Europa, no sé si regresa a América Latina y si regreso no sé si es Perú. O sea, él no le va a vender un endeudamiento a 25 años y obliga a que empresas del mundo inmobiliario, las grandes por supuesto, establezcan alianzas para ofrecer, por ejemplo, un departamento acá, en un Miraflores, por poner un lugar X, y si se van a México o a Colombia, siguen pagando su cuota y los instalan pues en Polanco o en alguna zona similar a la que equivaldría a Miraflores y lo propio en otra parte del mundo. Pero eso lo pueden hacer corporaciones grandes que están tratando de adecuarse al comportamiento de ese segmento de mercado. Por consiguiente, mirar esos indicadores de carácter demográfico también es súper importante, ¿no? Porque son comportamientos claramente diferenciados entre uno y otro. Solo para redondear un poco esa mirada afuera, tengamos en claro que el 2020 prácticamente el planeta entero estuvo en recesión. Curiosamente, uno de los muy pocos países en el mundo que no estuvo en recesión
fue China, que creció 2.2% en un escenario donde ellos habían sido el origen del COVID en Wuhan, ¿no? El año 2021 todos crecen, cosa que tampoco es así de común porque a veces los procesos de recesión se recuperan en 2 años y acá al año siguiente todos están en azul. El año 2022 un crecimiento moderado, el 2023 un crecimiento más moderado que ahora se está reestimando a la baja. 2023 es un año retador, no es un año fácil, es de bajo crecimiento y eso significa retos más fuertes para cualquier industria, cualquier sector, ¿no? De hecho, solamente como un tema de coyuntura, lo menciono porque en algún webinar reciente mencionábamos que cuando pasa algo en el Perú, es un problema de los peruanos, pero cuando pasa algo en China o Estados Unidos es un problema del mundo. Entonces, ante eso alguien podría preguntar, sí, pero Rusia no tiene el tamaño de la economía china ni de Estados Unidos, entonces, ¿por qué lo que hace Rusia tiene tremendo impacto? Y evidentemente es porque controlan sectores clave para las economías en el mundo. Estamos hablando de cereales, de fertilizantes, estamos hablando de gas, de energía, combustibles, petróleo. Entonces, evidentemente, la menor oferta de Rusia y Ucrania, no solamente de Rusia, sino Rusia y Ucrania, significó exportar inflación al mundo. O sea, pónganse a pensar, 30% de la oferta de trigo viene de esos dos países, o venía de esos dos países. Por consiguiente, al limitarse la oferta de esos países, subió significativamente el precio del trigo. ¿Eso qué significa para nosotros? A partir de mañana, pan más caro, fideos más caros, pasta más cara. Suben los fertilizantes, eso es lo que explica la subida del precio del azúcar acá de 3.80 a 3.90, 4.20, 5.10. Esa es la explicación. Y combustible transversalmente afecta a todo. Por eso Perú, que había mantenido un rango de inversión de inflación entre 1 y 3%, subió a 8.4 el año pasado, y ahora que se proyectaba una inflación más baja, estamos preocupados porque enero termina siendo un año muy malo con las manifestaciones que terminan encareciendo los productos en el mercado por el bloqueo de carreteras, ¿no? Miramos Perú, como les decía, en Perú hay que mirarlo en 3 tramos. Primero, entender que Perú ha estado enmarcado en lo que se llama, y hasta el día de hoy sigue, en lo que se llama un modelo de economía social de mercado. Economía social de mercado. No se compren ese cuento de que economía social de mercado es toda la oferta y la demanda y que entonces el capitalismo y los ricos. En ninguna parte de la teoría económica se habla de que la economía social de mercado significa cero participación del Estado, salvo que escuchen a Milei, el argentino del Peluquín, que es un tipo inteligente, pero absolutamente radical, y para él el Estado prácticamente no debería existir. Yo no comparto esa idea, pero sí creo que vale el concepto principal del modelo de economía social de mercado, donde se reconoce que el motor de desarrollo de la economía es el sector empresarial privado. Y por lo tanto, el Estado fundamentalmente promueve la actividad empresarial. Por eso tienes ProPerú, Proinversión, tenías Prompes, Prompyme, facilita la actividad empresarial, por eso tenías los esfuerzos de simplificación administrativa, de papel cero, digitalización del Estado, de la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, el exporta fácil, etcétera, etcétera, y todos los temas de simplificación administrativa. Y tercero, rol importante, regulación de la actividad empresarial. ¿Quién ha dicho que el Estado no interviene? ¿Por qué existe entonces SUNAT, SUNAFIL, SUNEDU, INDECOPI, OCIPTEL o SINERMIN? Son entes reguladores que tienen como tarea evitar concertación de precios, posiciones de abuso de poder, monopolios, oligopolios. Que alguien me diga, oye, pero esa tarea no se está cumpliendo a cabalidad. Veamos por qué no. Puede ser un tema presupuestal, puede ser un tema de capacidades, puede ser un tema de corrupción, por supuesto. Pero es una tarea que hoy día está en el Estado y que lo dice la Constitución. No tendremos que cambiarla para que eso tenga que ser una responsabilidad del Estado. En ese modelo vemos que en los 30 años prácticamente, digamos, o 29 años de modelo de economía social de mercado, desde la Constitución del 93, Perú ha tenido indicadores macroeconómicos mejores claramente que la media en América Latina. El crecimiento, si bien ahí ven que se ha desacelerado, en algún momento se hablaba del milagro económico peruano, teníamos tasa de crecimiento sobre el 9%, nos parecíamos a los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China continental y Sudáfrica. Ha venido un proceso de desaceleración, pero seguimos creciendo. O sea, no ha habido recesión salvo en 2020,
Lo que ha habido es desaceleración, crecimiento a un menor ritmo. Hemos mantenido una de las 2 tasas más bajas de crecimiento de América Latina conjuntamente con Chile. No hemos tenido un problema de devaluación importante. El comercio exterior creció estupendamente. Siempre hemos mantenido la deuda debajo del 30% del PBI, lo cual es saludable para una empresa, para una familia y para un país. Uno no debería permitir que sus deudas superen el 30% de sus ingresos netos y además debería endeudarse en la moneda en la que recibe sus ingresos. Perú ha mantenido eso de manera bastante disciplinada, mucho mejor que prácticamente cualquier país en América Latina hasta ese momento, salvo Chile, ¿no? Déficit fiscal 1.7%, uno de los déficits más bajos, y reservas internacionales que explican por qué el rol del BCR, que maneja estos recursos para la política monetaria y para controlar que el dólar no se dispare hacia arriba o hacia abajo según el periodo en que esté viviendo el país, ha funcionado estupendamente, razón por la cual a Julio Velarde lo nombraron el banquero del año durante 3 años consecutivos, ¿no? Esta foto, que la estoy diciendo de manera bien aceleradita, simplemente pinta que tenemos hasta ese momento una economía sana y además con un indicador que no expreso ahí que deberíamos relevarlo. Según la CEPAL, no una fuente peruana, sino la CEPAL, en los 15 años previos a la pandemia, es decir, 2004 al 2019, 2 economías en América Latina fueron las que más redujeron los niveles de pobreza, Perú y Colombia. En el caso de Perú, redujimos la pobreza de 50.2%, o sea, más de la mitad de la población, a 20.5%, casi 30 puntos porcentuales. Eso es lo que explica las bondades del modelo de economía social de mercado. No digo que sea un modelo perfecto, es más, estos cuadros que en cada línea yo podría criticar los desafíos que tenemos hacia adelante y las cosas que se han hecho y no se han hecho, pero en términos comparativos, mejor que el resto de América Latina, claramente, y evidentemente una situación distinta a la de los 80. Comentaba con Alejandro en algún momento en broma, si a nosotros nos asaltaban pues en los 80, de repente te encontraban 7 soles y un ring para que hables por teléfono. Hoy día, claramente, hay más empleo, más emprendimiento y la gente tiene más plata. Entonces, eso es una realidad, eso es objetivo, no tiene ningún sesgo ideológico de ninguna naturaleza. Claramente estamos en una mejor posición país que la que teníamos en los 80s, donde se tomaron decisiones absolutamente desacertadas. Una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con Chile y con México, tenemos 22 tratados de libre comercio, lo que explica más del 90% de nuestro comercio exterior con países con los que tenemos un tratado, y además se desarrolló una iniciativa importante que fue declarada buenas prácticas gubernamentales, que no fue un ejercicio teórico, que fue llamado el Plan Estratégico Nacional Exportador. Se trabajó entre el sector público, privado y académico, aterrizó a 1.215 medidas concretas. El seguro para la pyme exportadora, el exporta fácil, la ventanilla única de comercio exterior, los TLC, los consorcios, las inversiones en infraestructura portuaria, aeroportuaria, etcétera, etcétera, etcétera. 1.215 medidas. Estamos en enero del 2023 y el 87% de esas medidas se ha implementado. Perú ha sido el país de mayor crecimiento exportador en América y el tercero en tasa de crecimiento exportador en el mundo. Eso no es una casualidad. TLCs con un plan de desarrollo de la competitividad a través de este PENS, ¿no? Y se desarrolla esta iniciativa de la marca Perú básicamente porque los países competimos por 3 cosas: capturar inversiones, capturar turismo y compradores para nuestros productos, lo cual es exportaciones. En esa competencia los países buscan diferenciarse y desarrollan una estrategia que en el caso de la marca Perú funcionó de manera interesante en un inicio. Vamos a ver que está un poco estancada, pero porque obviamente no puedes promover nada si no se cumple la promesa. O sea, ¿cómo voy a salir hoy día al mercado a decir Perú es el país más seguro para la inversión? Me hacen un par de preguntas sobre estabilidad macroeconómica o seguridad jurídica y me tengo que quedar callado. Al final termino diciéndole mejor vayan a Ecuador o vayan a Centroamérica. O sea, entonces, obviamente eso debilita cualquier esfuerzo promocional puro. Y en el ranking de competitividad a nivel mundial, uno puede mirar cómo está Perú con respecto al resto de países. En ese ranking del World Economic Forum, Perú aparece a mitad de tabla, posición 65 de 141 países. Eso es sacarse 11 pues, en un examen, ¿no? Y bien en estabilidad macroeconómica, estamos hablando desde el 2019, en apertura al mundo, en sofisticación del mercado financiero, y bastante rezagado en estas áreas: educación, salud, infraestructura,
ciencia y tecnología e institucionalidad, que es la fortaleza de nuestras instituciones. 2020 fue un año crack en la economía. Les digo, Perú fue la segunda economía con mayor recesión de América Latina, solamente el único país que estuvo peor fue Venezuela, y la quinta economía con mayor recesión en el mundo. Tiraron para abajo los 4 motores de la economía. Perú tiene 4 grandes motores: inversión pública, inversión privada, y la privada pesa 80% y la pública 20%, exportaciones, que tuvo un crecimiento estupendo, y consumo interno, que representa el 63% del PBI. Los 4 se vinieron para abajo. Y la recesión que tuvimos, tengamos en claro, Perú desde 1821, que nace como república, ha tenido 5 recesiones. Esta ha sido una de las peores, comparable con la de la guerra con Chile en 1880, ¿no? Entonces se caen los motores y eso arrastra caída del empleo, que es parte de la preocupación principal. Y eso es producto de que esa pobreza de las que le hablé hace un ratito, que dije que caímos a 20.5%, en un año recuperó 7 años de reducción y subimos a 30%. Y si a ese 30% le sumamos lo que se llama población vulnerable, que está a un pelo de ser pobre, eso es 35% más. Y eso significa 65% de la población entre pobre y vulnerable. Situación bien frágil la de Perú. 2021 hay un efecto rebote, claro, en la economía peruana es uno de los que más crece, pero obviamente porque fue uno de los que más cayó, pero también vino favorecido por un crecimiento de la demanda. El mundo creció, por eso le mostré el cuadro de crecimiento de la economía 2021, 2022, 2023. Crecen las economías afuera y por lo tanto sube la demanda. Eso significa que Perú exporta más, exporta con más frecuencia y exporta a mejores precios. Todo esto se dio. Sin embargo, la recuperación del empleo ha sido insuficiente. Estamos en un nivel inferior al de antes de la pandemia. Nunca hagan comparaciones contra el 2020. O sea, cuando uno quiere hacer una comparación real y verdadera, la hace contra un año no atípico. Un año atípico es el 2020, pandemia. Es como que mi lindo equipo Alianza Lima perdió 8-1, después pierde 4-0 y digo que bien, ha mejorado pues 100%. No, pues no, o sea, eso no es bueno. O sea, me comparo con cómo ha estado cuando estaba bien. O sea, entonces, igual Perú, compárenlo con el 2019, siempre la referencia. Estamos debajo de los niveles de empleo del 2019 y lo que ha subido es el empleo informal, no el empleo formal, ¿no? Entonces, y ahí tenemos algunas preocupaciones, porque si bien estos son los grandes desafíos que tiene el país y de los que casi no se habla porque estamos tan inmersos en la coyuntura y las manifestaciones y en la bomba por acá, que parece que estuviéramos en los 80s, perdemos de vista lo que son las reformas estructurales. Perú no tiene reformas estructurales desde los 90s y las reformas estructurales en el Perú involucran estas 5 áreas que mencioné hace un rato. Les cuento que las reformas en todos los países de este tipo se hacen el año 1, el año 2 de un gobierno, ¿no? Estamos en el año 2. Y claro, veremos qué pasa, las nuevas elecciones, pero se pierde una vez más una oportunidad importante de generar cambios fundamentales que arrancan y que no te reditúan políticamente. Si yo soy ministro de Educación y planteo una reforma educativa, eso no me da votos, ni si quisiera postular algo que, por supuesto, no tengo ningún interés, ni tengo ninguna afiliación política, pero me refiero a que esto vota resultados a 5, 6, 10 años. Y más adelante alguien dirá, oye, ¿quién manejó una reforma que cambió esta generación de profesionales totalmente distintos a los que teníamos antes? Entonces, estas reformas son un esfuerzo grande que suele ser cuestionado, suele ser criticado y por lo tanto tiene un periodo de maduración más largo y se toman el año 1, 2. Nadie toma decisiones de reformas estructurales el año 4 de un gobierno donde nadie te está mirando a ti, está mirando al nuevo gobernante que ya está punteando en las intenciones de voto, ¿no? Puntos de preocupación varios. Yo diría, uno de los más preocupantes es esta polarización social, que no les tengo que contar de qué se trata. O sea, miren las redes y el nivel de agravio, de insulto es mayúsculo y las manifestaciones lo han puesto más en claro, lo cual hace más complicado el regresar a un escenario de paz social que es fundamental. Porque atrás de todo esto está estas expectativas empresariales que se han ido derrumbando
que explican por qué el año 2022 el crecimiento de la inversión privada fue cero y muy probablemente el crecimiento de la inversión privada del 2023 sea cero. Ojalá que me equivoque. Pero no hay inversión, no hay empleo. Bien clara la relación. Esta manifestación y todo debería hacerse un esfuerzo de medir cuánta chamba, sobre todo de la población de más abajo, se está viendo afectada por esto. Si eras una mina y haces una fiesta porque la cerraron, ¿cuánta chamba directa o indirecta queda afectada? ¿Cuántos de esos proyectos que se han suspendido la semana pasada dejan en la calle hasta los taxistas que mueven a la gente que sale de las minas cuando termina de trabajar? Hasta eso, que tú lo veías en un Cajamarca, Boyante en su momento, va desapareciendo cuando se quita la inversión importante. Entonces tenemos varias alertas importantes que mirar ahí. Como digo, de los 4 motores en el comercio exterior, la parte exportadora ha tenido un crecimiento bastante bueno, al punto que en 2021 se batió el récord de exportación. Nunca habíamos pasado la valla de los 50.000 millones de dólares, llegamos a 56.300 millones de dólares. Había un crecimiento muy potente. Acá, el que quiere curiosidad, y va a ver que no solamente es el tema de los minerales, sino que un sector que se ha vuelto muy potente en el Perú es el agroexportador. Hay un crecimiento notable y por eso aparecen franquicias muy ligadas al tema de los alimentos. Es un crecimiento a nivel mundo, una mayor preocupación por la comida saludable, y ahí Perú se ha vuelto el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial, superando a Australia y Chile, que son palabras mayores. Pero Perú es un jugador relevante, número 1 en el mundo en uvas, superando a Chile, número 1 en el mundo en arándanos, número 2 en espárragos después de China, importante en el mundo de los cítricos, número 2 en palta después de México, número 1 en el mundo en banano orgánico, número 1 en el mundo en café orgánico, creciendo significativamente con la categoría de los llamados superfoods, productos a base de maca, de quinoa, de sacha inchi, de yacón. O sea, Perú comienza a sonar ya no solo como un proveedor de minerales, es cierto, 60% de lo que Perú exporta son minerales, pero varios sectores ligados con el equilibrio de vida, alimentación saludable, donde están estos alimentos que menciono y también la pesca para el consumo aerodirecto, aparecen con una participación de Perú bastante importante. Y las importaciones, si uno las revisa, 75% de lo que Perú importa se refiere a maquinaria, equipo, bienes de capital, materias primas, tecnología. Buena hora que se importe, porque a veces se habla tanto de la exportación que uno piensa exportar es bueno, por lo tanto importar es malo. No, esa importación es la que reactiva el aparato productivo, sea para mercado local o para exportación, ¿no? Y de hecho, claro, les he puesto cifras porque les dejo la presentación en PMKT y para entender un poco, a partir de esa mirada país, hay varias necesidades. Uno, no perdernos en el corto plazo. Yo sé que las propias marchas sacan la cabeza por la ventana y lo único que piensas es en las noticias sobre la marcha, pero uno debe perder de vista esa visión prospectiva, es decir, entendiendo las megatendencias y cómo te anticipas a cambios que vienen. Hay un reordenamiento geopolítico y hay más peso de algunos países versus otros, y Perú tiene ahí una ventaja, que en materia comercial somos de los países más privilegiados. Tenemos 25% de nuestro comercio exterior en Norteamérica, con énfasis obviamente en Estados Unidos, 25% en Europa, 25% en Asia, con énfasis en China, y 25% en América Latina. Eso es espectacular. Por eso, cuando se produjo la crisis financiera del 2008, 2009, arrancó en Estados Unidos, después en Europa, y el salvavidas del crecimiento exportador peruano fue Asia, particularmente China, y para las MIPES, sin ninguna duda, América Latina. Entonces, tenemos ahí una ventaja. Eso no lo tiene México, eso no lo tiene Colombia, eso lo tiene Centroamérica. Son países dependientes de Estados Unidos o de Brasil, dependiendo del país que tomemos como ejemplo, ¿no? Los temas de infraestructura, donde tenemos 160.000 millones de dólares en déficit en infraestructura de todo nivel, eso es como el 60% del PIB. El tema de entender esa revolución humana, este tema del equilibrio de vida, que parte es una experiencia que nos ha dejado como lección la pandemia, donde la gente tiene una mayor preocupación por la salud preventiva, el deporte, incluso deporte en línea, la alimentación saludable. Y esos son espacios donde muchos negocios de las franquicias están encontrando una oportunidad de valor. No es casual, o no es que de pronto los gimnasios y los centros de alimentación saludable prosperen, ¿no? Es una tendencia importante. Y esto, que es un desafío país, es lograr recuperar las dos cosas que busca la inversión: estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, y por lo tanto predictibilidad, ¿no? De hecho,
En particular, si miramos el tema de la proyección económica 2023, Perú va a crecer más que el resto de América Latina. Eso igual no es bueno, pero, digamos, bueno si nos comparamos, pero Perú necesita crecer encima del 3.5%. ¿Esto por qué? Por la sencilla razón de que todos los años sale a buscar trabajo en el mercado peruano 390.000 personas. Eso nos obliga a crecer 3.5%. Si crecemos debajo de 3.5%, se está acentuando el desempleo y el subempleo. Por lo tanto, a veces yo muestro el cuadro, pero no me gusta el cuadro porque a veces tendemos a decir, pero mira, 2.2, mientras Chile crece menos, Alemania crece menos. No me interesa cuánto crecen ellos. Yo necesito crecer sobre 3.5 y ese debería ser mi foco de atención, ¿no? Igual, digamos, hacemos la comparación y nos podemos mostrar como más saludables que el resto. La inflación, que históricamente en los últimos 17 años que ha estado Julio Velarde como presidente del BCR, se mantuvo en el rango de 1 a 3%, levantó a 8.4% el año pasado, en parte por el tema de la guerra Ucrania-Rusia, pero este año que se preveía que ya en marzo estuviéramos dentro del rango, tenemos la enorme preocupación de si vamos a lograr bajarlo a ese nivel o se demorará aún más dependiendo de cuánto duren esas manifestaciones, porque estos bloqueos significan no acceso a alimentos y los alimentos representan más del 60% de la canasta, ¿no? Entonces, los 4 motores hay que mirar cómo se comportaría. En inversión pública, preocupación. Si uno mira históricamente, cuando entran nuevas autoridades, que es lo que acaba de pasar, afloja la inversión pública porque muchos son nuevos, no saben de gestión pública, lamentablemente, en nuestro lindo Perú. Inversión privada, esta incertidumbre es la peor señal que puede tener un inversionista y algo gravísimo que espero no pase, y a veces ni lo menciono porque no quiero atraer la idea, pero sería una muy mala noticia que Perú pierda lo que se llama el grado de inversión. A Perú el grado de inversión se lo dieron en 2007, que solamente lo tenía Chile en ese momento de América Latina, y a partir de ese momento fluye la inversión de manera masiva, porque hay muchas corporaciones que solo invierten en países que tienen grado de inversión. Y eso te lo dan 3 calificadoras, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, ¿no? Y estamos en los reflectores de las 3. Cualquier cosa marciana en la que pudiéramos derivar significa perder el grado de inversión. Y eso hace que se caiga la inversión y eso significa no recuperación del empleo, ¿no? Y exportaciones, sí, una expectativa buena, porque los precios de los metales de los principales siguen al alza, al menos uno de los proyectos grandes se activó, el de Quellaveco, y porque el sector agroexportador está creciendo de una manera importante. De hecho, pasamos la valla de los 9.000 millones de dólares. Ojalá este año superemos los 10.000. En condiciones normales les podría garantizar que lo vamos a pasar, pero no estamos en condiciones normales, ¿no? Y el consumo interno es reflejo de lo anterior, es decir, si hay inversión, se genera empleo. Si hay empleo, hay consumo. O sea, consumo es que salga a comprarme un sándwich o pague el taxi o me vaya a un restaurante o lo que fuera. Entonces, obviamente, si se cae el empleo, se cae la capacidad de consumo, tan simple como eso. Entonces, ahí tenemos una expectativa que el consumo interno siga siendo el motor más importante, luego las exportaciones, pero el crecimiento proyectado todavía sigue siendo bajo e incierto en enero de este año, ¿no? Y en el tema de las franquicias, o sea, si hacemos una comparación, vemos que hasta antes del 2019, Perú estaba creciendo estupendamente y creciendo más en la participación de franquicias peruanas versus las de afuera. Llegamos a empatar casi el mismo número de franquicias peruanas con extranjeras y creciendo las peruanas a un ritmo mayor que las franquicias del exterior. En 2020 se creció menos de 4%, 2021 hay una recuperación mayor y hay todavía en 2022 un crecimiento todavía mejor que el que se tuvo el año anterior. Este año arrancamos con esa incertidumbre que hace difícil proyectar, pero sí con esta señal de que dentro de los modelos de alianzas estratégicas, este es el que crece más. O sea, las franquicias están creciendo más que modelos de joint ventures, consorcio, licencia de marca, subcontratación. Es el modelo en Perú, en América Latina y en el mundo que más crece, ¿no? Básicamente, el crecimiento de franquicias peruanas ha ido alentando muchos negocios peruanos a formatearse como tal. Y acá hay algunos pocos rubros que quiero relevar simplemente para tener en claro que alrededor de este concepto se están desarrollando muchas franquicias de afuera que están llegando al Perú y muchos negocios peruanos que están prosperando con una producción interesante. Todo lo ligado a alimentación saludable y todo lo ligado
a salud preventiva fundamentalmente, y también curativa incluso, y deportes presenciales y mucho en virtual, que ha significado un cambio. Conozco mucha gente que está en un nutricionista y que antes pagaba 120, ahora paga 70 y lo tiene en línea y está tan satisfecho como en el primer escenario de la presencialidad, sin gastar en taxi o movilizarse en carro y cuadrarlo y tal. Y en deporte en línea, tengo amigos cercanos que enseñan taekwondo, artes marciales, tal, y hoy día tienen 70% de sus clases en línea. Se han vuelto híbridos y mucho menos a la parte presencial que a la parte de virtualidad. Y hay muchos negocios que están amparándose en eso. Y todos los negocios que están incorporando tecnología en sus modelos, como los dark kitchen o los dark stores en general, están prosperando de una manera notable, notable. O sea, crecimiento por encima de lo que crece en cualquier otro modelo de franquicia, ¿no? En el país y afuera, ¿no? Y ligado a esto, temas de belleza y de salud, y razón por la cual todos los temas de estética, todos los temas de masajes, todos los temas de gimnasio, de aeróbicos, etcétera, etcétera, siguen siendo, teniendo una participación potente dentro de la estructura o el portafolio de franquicias que está creciendo en Perú y en América Latina, ¿no? Esta es una presentación corta, pero simplemente para centrar algunas ideas. Yo no pierdo el optimismo, yo, o sea, creo ser optimista con fundamento, y créanme que, así como estamos bastante preocupados todos, si Perú logra tener claridad en este cronograma para el adelanto de elecciones, y si aparece una figura que ya está apareciendo alguna, me atrevo a decir el nombre, Carlos Añaños, que tiene muchos ingredientes que pudieran hacer que si se centra, en lugar de dispersarse los votos, se concentra en un candidato de ese perfil, podríamos tener una postura de centro, centro-derecha, que genere un vuelco increíblemente favorable para el Perú, porque Perú se volvería en 2024 un imán de inversiones, porque esas inversiones que están mirando con preocupación a América Latina, y les digo porque represento un par de empresas de afuera que están bajando sus balas en América Latina y le están poniendo en otras partes del mundo por la recuperación de la inversión mucho más rápido afuera y menos riesgo. Obvias razones, yo les diría que hagan eso. O sea, no, y por más peruano y cariño que le tenga al Perú, yo no voy a sugerir a alguien pon tu plata en un escenario de riesgo alto. Pero en 2024 podríamos ser un foco de inversión importante, y esto va a permitir no solamente consolidación de las franquicias, sino crecimiento de la economía como un todo y generación de empleo. Pero dale, Alex, esa era un poco la presentación, resumida y corta en el poco tiempo que teníamos. Un abrazo. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos.